Bienvenidos. Estudiaremos los métodos para seleccionar objetos en Illustrator. Veremos el uso de la herramienta selección, la herramienta selección directa, la herramienta lazo, la herramienta varita mágica y la herramienta de selección por propiedades. Comenzamos. Una parte sustancial del trabajo con Illustrator es la creación de objetos, es decir, el dibujo. Cada herramienta de dibujo tiene especificidades que vamos a estudiar más adelante. Sin embargo, antes de entrar en ello, tenemos que ver cómo manejar los objetos. Para modificarlos de cualquier manera, su forma, su posición, su color de relleno, su color de trazo, etc., debemos primero seleccionarlos. Por tanto, revisemos rápidamente diversas técnicas con las que podemos seleccionar objetos con este programa. El modo más inmediato para seleccionar un objeto es utilizar la herramienta precisamente Selección y hacer clic sobre el objeto deseado. Como podemos ver, este presentará anclas en sus puntos vértice u otros elementos visuales dependiendo del objeto del que se trata. Vamos a hacer clic en alguno de los círculos y podemos ver lo mismo. Otro método es abrir un rectángulo con la herramienta de selección y todos aquellos objetos que toque o que abarque quedarán seleccionados. Por ejemplo, voy a abrir un rectángulo aquí y voy a tocar el rectángulo verde y el rectángulo rojo. Cuando dos o más objetos están seleccionados, entonces aparece un rectángulo mostrando anclas que los abarca. Si abro un rectángulo similar en esta zona, entonces seleccionaré todos los objetos que toque. Otra vez, un rectángulo muestra todos los objetos que tengo seleccionados en ese momento. Es importante observar que si un objeto es susceptible de ser seleccionado, cuando paso el cursor sobre él, muestra un pequeño cuadro. Si tengo una selección ya hecha y deseo añadir otro objeto, entonces pulsamos la tecla mayúsculas y hacemos clic sobre el nuevo objeto a añadir. Ahora el recuadro se hace más grande para abarcar todos los objetos. Sin embargo, hay que observar que una línea fina muestra a los que realmente están seleccionados. Por ejemplo, este recuadro abarca estos círculos, pero no están seleccionados, y eso podemos verlo fácilmente. Si deseo añadir otro objeto, entonces volvemos a pulsar mayúsculas y hacemos clic en el nuevo objeto a añadir. Si repetimos el proceso, es decir, pulsar mayúsculas y hacemos clic sobre un objeto ya seleccionado, este se deselecciona. Es decir, ya no forma parte de la selección. Para eliminar una selección, hacemos clic fuera de ella. Supongamos que estamos dibujando un rectángulo. Voy a seleccionar la herramienta rectángulo. Supongamos que estamos dibujando rectángulos y necesito seleccionar un rectángulo. Para ello, pulsamos la tecla Control y aun cuando tengamos una herramienta de dibujo seleccionada, podemos seleccionar un objeto. Esto tiene interés por si necesitamos hacer algún pequeño cambio, como los que estudiaremos más adelante. Otra herramienta de selección semejante, pero con usos diferentes, es la de selección directa, que está aquí. Con ella igual seleccionamos un objeto, haciendo clic en él. La diferencia es que esta herramienta está enfocada en la edición de las anclas del objeto o bien de sus controles. Eso podemos verlo fácilmente si seleccionamos, por ejemplo, este decorado y vemos que se resaltan todas las anclas del objeto. Si seleccionamos ese mismo objeto con la herramienta de selección, lo que aparece entonces no son sus anclas, sino el recuadro que lo circunscribe. Aún así, la herramienta de selección directa podemos utilizarla del mismo modo para seleccionar más de un objeto, es decir, podemos con ella abrir un rectángulo y todos aquellos objetos que toque o abarque quedan seleccionados. Un clic fuera de la selección deselecciona todo. Ahora bien,
Hay casos en los que necesitamos seleccionar algunos objetos, pero no podemos abrir un recuadro porque entonces abarcaríamos otros objetos cercanos que no deseamos seleccionar. Por ejemplo, si hago aquí un recuadro, todos los círculos pequeños de esta zona quedan seleccionados. Pero me voy a acercar. ¿Qué ocurre si solo quiero seleccionar algunos en particular? Otra vez, puede ocurrir que la herramienta de selección no sea muy adecuada para estos casos. Una alternativa es utilizar la herramienta lazo, que está aquí. Con esta herramienta puedo dibujar una figura a mano y aquellos objetos que abarque quedan seleccionados. También puedo dibujar simplemente una línea a mano alzada y los objetos que toque son los que quedarán seleccionados. Por ejemplo, voy tocando estos círculos y son los que quedarán seleccionados. Sin embargo, con esta herramienta tiende a abarcar áreas, aun cuando no se cierren. Vamos a ver un ejemplo. Voy a tirar esta línea, voy a abarcar estos, me voy a ir para acá y voy a cerrar aquí. Y observamos que también estos círculos y estos círculos que no toqué quedan seleccionados. ¿Por qué? Porque finalmente quedan en un área virtual del hilo o de la línea que he dibujado. Por tanto, debemos tener eso presente al utilizar la herramienta lazo. Modifiquemos nuestro zoom para abarcar más objetos. Y podemos estudiar la siguiente herramienta de selección, la cual recibe el nombre de varita mágica. Si tocamos un objeto con la varita mágica, todos aquellos objetos que compartan propiedades con el objeto seleccionado también se seleccionarán. Por ejemplo, voy a hacer clic en este círculo negro. Todos los círculos negros quedan seleccionados. Voy a hacer clic en el círculo cian claro o azul. Y todos los círculos que compartan ese color quedan seleccionados. El criterio con el que la varita mágica selecciona objetos similares se establece dando doble clic sobre la herramienta. Se abre un panel en donde podemos marcar las casillas de las propiedades de los objetos que van a ser consideradas para la selección. En este caso, solamente era el color de relleno, pero puede ser el color de trazo, el grosor de trazo, la opacidad y el modo de fusión. A la derecha de cada propiedad está la tolerancia que admite para cada objeto, es decir, hay una tolerancia del 20% de variación respecto al color de relleno utilizado. Si ponemos una tolerancia igual a 0, solamente quedan seleccionados todos aquellos objetos que tengan exactamente el mismo color. Una tolerancia igual a 100 haría que todos aquellos objetos que tengan algún porcentaje de color del objeto seleccionado queden también seleccionados. Como en este caso, en el que también podrás observar que algunos objetos no quedaron seleccionados, como algunos de los rectángulos o los círculos negros. Voy a devolver esto a un valor, digamos, del 10%. Voy a cerrar el panel de propiedades de la varita mágica. Una alternativa similar es utilizar la selección por propiedades, la cual se encuentra en el panel de control. Podemos primero establecer cuál es la propiedad que va a servir como criterio para seleccionar diversos objetos. Esto lo hacemos desplegando aquí este menú. Y otra vez, podemos seleccionar todo por color de relleno, por color de trazo y relleno, es decir, tienen que ser ambas propiedades, por el grosor de trazo, por su opacidad o por su apariencia, es decir, su conjunto de propiedades. Utilicemos de nueva cuenta como criterio el color de relleno. Vamos a la herramienta de selección. Seleccionamos, por ejemplo, el círculo negro y después utilizamos el botón Selección por propiedades en el panel de control. Al pulsarlo, todos los círculos negros quedan seleccionados. Hay ocasiones que a pesar de todas estas herramientas,
la selección de un objeto en particular se dificulta por su posición. Por ejemplo, cuando los objetos se encuentran apilados, es decir, cuando queremos seleccionar un objeto que está debajo de otros objetos. Por ejemplo, este círculo negro. Supongamos que no puedo tocarlo con la herramienta de selección, pero podría tocar este, seleccionarlo y después utilizar el botón derecho del ratón y en el menú contextual buscar la opción seleccionar. En el submenú podemos entonces decir que se seleccione el siguiente objeto debajo y el círculo negro queda seleccionado. Volvamos rápidamente a ese menú contextual con el botón derecho, la opción seleccionar y vemos que podemos hacer la opción contraria. Siguiente objeto encima y también tenemos primer objeto encima, siguiente objeto debajo, en este caso no hay más, y último objeto debajo, que tampoco está. Finalmente, tenemos un menú seleccionar. Sus opciones no son ya difíciles de comprender. Podemos seleccionar todo en la mesa de trabajo activa cuando tenemos varias mesas de trabajo. Podemos deseleccionar todo, vamos a seleccionar aquí algunos objetos y vemos que aquí podemos escoger deseleccionar. Podemos invertir una selección, por ejemplo, seleccionar este y este objeto y después seleccionar invertir. Lo que hace esta opción es deseleccionar los seleccionados y seleccionar todo lo demás. También podemos seleccionar por tipo de objeto, todos en las mismas capas, manejadores, trazos de pincel, etc. O bien, como ocurría con las vistas, podemos guardar nuestra selección. Vamos a seleccionar con la varita mágica todos los círculos verdes. Y después utilizar la opción seleccionar, guardar selección y ponerle círculos verdes. Deseleccionamos y cuando queramos repetir esa selección, vamos al menú seleccionar y ahí mismo utilizamos la opción círculos verdes. Y repetimos la selección. Cada archivo de Illustrator puede tener varias selecciones ya configuradas, ya grabadas, e incluso podemos editarlas, borrarlas, etcétera, con la opción del mismo nombre, editar selección. Aquí en este caso la voy a eliminar. Y con esto concluimos este video, en donde hemos visto varios métodos para seleccionar objetos. Ya sabes que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic. Si te ha gustado, no olvides darle like.